Que el Señor les bendiga, hermanos amados, Dios los guarde, Dios los bendiga grandemente, hermanos. Gracias les doy a todos ustedes, mis hermanos amados, por la paciencia y por el respaldo en oración de parte de ustedes, hermanos. Les agradezco infinitamente el que estén orando por mi familia y ahora por mí también, que estamos acá a la distancia. Ahora sí que a la distancia, hermanos, estamos acá transmitiendo desde Guadalupe y Calvo. Estamos en la sierra Tarahumara, y damos gracias a Dios por la bendición que nos da de servirle ahora también en el Instituto Bíblico. Y doy gracias a Dios, hermanos, porque el Señor nos ha guardado en el camino y hasta aquí el Señor ha estado con nosotros. Y doy gracias a Dios, hermanos, por la hermosa iglesia que el Señor nos ha permitido pastorear y por ese respaldo que de parte de ustedes hemos sentido. El día de hoy, hermanos, pues no voy a cantar, no va a haber alabanza, por razón de que pues tenemos algunos compromisos todavía que cumplir. Pero, hermanos, doy gracias a Dios porque podemos todavía compartir su palabra, meditar un poquito en ella, y voy a tratar, hermanos, de ser breve por razones obvias que me están esperando allá afuera. Pero doy gracias a Dios, hermanos, y quiero invitarlos para que abramos nuestras Biblias, mis hermanos, ahí en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 3 al 5. Vamos a estarle dando lectura a este pasaje, hermanos. Nomás déjenme acomodar los ojos. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, hermanos, de la siguiente manera: debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesucristo, una vez más, Señor, me presento delante de ti y presento a todos aquellos que estarán escuchando, Señor, esta palabra a la distancia, rogándote, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que venga a ministrar nuestras vidas, Señor, que tu Espíritu Santo llene este lugar, llene mi corazón, llene mi alma, Señor, con tu palabra, Señor, y seamos edificados para gloria de tu nombre, Padre. No sea yo, no sea mi intelecto, no sea mi corazón o mi mente, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo, Señor, trayendo una palabra a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, tú conoces las luchas que todos tenemos, tú conoces las debilidades que nos rodean, Señor, pero también conoces el deseo que tenemos de agradarte, Señor, y de buscar tu voluntad, de caminar en tu voluntad, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, en esta tarde yo te ruego, Dios, que tu Espíritu Santo llene nuestras vidas y nos satisfaga, Señor, en nuestra necesidad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, mis hermanos, pues, como les comentaba, ¿verdad? Hoy no va a haber alabanza, pero va a haber una breve reflexión en la palabra del Señor. Y quiero invitarle, hermano, que meditemos un poquito en este pasaje que leímos de primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 3 al 5. Creo, hermanos amados, que uno, o si no es que el mayor deseo que todos tenemos es quizá, o que digo quizá, es en realidad el poder entrar en la presencia de Dios en la eternidad. Todos algún día, hermanos, seremos arrebatados, dice la palabra del Señor. Y cuando digo todos, me refiero a todos aquellos que hemos creído en Jesús y hemos puesto nuestra confianza en Él, le hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, y hemos reconocido que le necesitamos de verdad y que en verdad nos esforzamos y buscamos, luchamos serle agradables. Nuestra esperanza es un día poder estar en su presencia, es un día poder entrar por esas puertas con acción de gracias, como dice el Salmo, por sus atrios con alabanza, alabarle y bendecir su nombre, porque Él ha sido bueno con nosotros, y porque si logramos llegar, hermanos, a la meta, será porque Él ha sido bueno, porque Él ha sido fiel, porque Él nos ha sostenido. Y esta es una realidad, hermanos. Si estamos aquí hoy es porque Él nos ha sostenido, es porque Él nos ha ayudado, es porque Él ha extendido su mano en misericordia. Ahora, el asunto aquí, hermanos, que me interesa, que me llamó la atención, es el hecho de que la palabra del Señor dice en el versículo 5, dice: esto es
demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos. Escuche esta palabra, tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Me llamó la atención esta frase, tenidos por dignos. Y este es el mensaje, hermano, este es el tema que me ocupa. Porque hoy es necesario, hermano, que la iglesia se preocupe, ponga más cuidado, ponga más atención en esta necesidad que tenemos de ser tenidos por dignos. Ser tenidos por dignos. Hermanos, hay una necesidad creciente en la iglesia, y esa necesidad creciente es la necesidad de la santidad. Esa necesidad creciente, hermanos, es la necesidad de la seguridad de nuestra entrada al reino de los cielos. Hoy, hermanos amados, desgraciadamente vemos demasiada iglesia dormida, vemos demasiada iglesia, hermanos, despreocupada por la eternidad, preocupados por tener, preocupados por lograr, preocupados por hacer, preocupados por sobresalir, preocupados por ser protagonistas en algo. Pero, amados hermanos, hoy necesitamos entender y valorar la importancia que tiene el que seamos un día tenidos por dignos de irnos. ¿Por qué, amado hermano? Porque el problema ahorita, hermano, el problema que nos ocupa, el problema que carcome mi corazón en esta tarde, es la necesidad que vemos, hermanos, en las iglesias. Mucha gente ha descuidado esa comunión con Dios. Mucha gente ha descuidado esa relación que otrora tuvimos con el Señor y con su Espíritu Santo. Hoy necesitamos buscar la presencia de Dios, necesitamos buscar la presencia del Espíritu Santo, y necesitamos, hermanos amados, que el Espíritu Santo nos tenga por dignos de habitar en nosotros. Esta es una realidad, hermanos. Ciertamente, hermanos, la bendición de Dios la hemos recibido por pura gracia. La salvación la hemos recibido por pura gracia. A nadie de nosotros se nos cobró un precio, a ninguno de nosotros se nos exigió un pago, no sé, en efectivo, en especie, por la salvación que un día recibimos. La recibimos gratuitamente. Y sin ninguna mezquindad, el Señor nos la dio, se dio a sí mismo, hermanos amados, se dio por nuestros pecados, se dio por nuestras transgresiones, se dio para que usted y yo tuviéramos vida eterna. Y la recibimos con gozo, y la recibimos con alegría. Y cuando nos levantamos de aquel altar, o cuando doblamos nuestras rodillas en aquella esquina, o cuando inclinamos nuestro rostro para decirle, Señor, perdóname por mis pecados, en ese momento recibimos la salvación con gozo, la promesa de la salvación. Pero ahora, los que ya somos salvos, los que ya hemos entendido nuestra necesidad y la realidad de que si estamos aquí hoy es por su gracia, ahora es necesario que nos preocupemos, hermanos, para que en aquel día usted y yo seamos tenidos por dignos. ¿Sabe usted que en la iglesia muchos se van a quedar en aquel día? ¿Sabe usted que muchos, incluso pastores, se quedarán en aquel día con un palmo de narices, como dice el dicho, sin Juan y sin las gallinas? ¿Por qué? Porque no fueron tenidos por dignos. Esa es nuestra preocupación como pastor. Y esa debe ser la preocupación de cada pastor. Que las ovejas que pastorea sean tenidas por dignas. Y esa debe ser la preocupación de cada oveja. Que el Señor en aquel día le tenga por digno de ser arrebatado. Y yo quiero que veamos al menos 3 cosas que necesitamos, hermanos. Que necesitamos llevar a cabo, que necesitamos cumplir como iglesia. Y no le digo, hermano, que la salvación sea por obras, porque no es así. La salvación ya la tenemos. Lo que tenemos que hacer ahora es conservar la salvación que Dios nos dio. Eso es ser tenido por digno. Y lo primero que quiero ver, amados hermanos, lo encontramos en el versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Lo primero que necesitamos, amado hermano, es que nuestra fe no se estanque, que nuestra fe no mengüe, que nuestra fe se sostenga, se fortalezca y crezca para gloria de Dios y para sostén de nuestras vidas, hermanos amados. La palabra del Señor dice claramente
que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. Todo aquel que se acerca a Dios no puede acercarse a Dios si no hay fe. Nosotros podemos, amado hermano, venir delante de Dios y hacer una oración y decir que creemos y decir que tenemos fe, pero hay una prueba indubitable de que tenemos fe. La palabra del Señor dice claramente, primera de Juan, capítulo 3, versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra fe? ¿Qué es lo que esperamos para la eternidad? Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así como Él es puro. ¿Quieres saber de qué tamaño es tu fe? ¿Quieres saber si tu fe se ha estancado? ¿Quieres saber si tu fe está creciendo? ¿Quieres saber si tu fe es capaz de sostenerte o no? La palabra es clara y hay una prueba indubitable de que tienes fe. La palabra es clara y dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Yo te pregunto, ¿cómo está tu vida delante de Dios esta tarde? ¿Cómo está tu corazón delante de Dios esta tarde? Hoy necesitamos entender que la fe nos tiene que mover a creer, a saber y a entender que el Señor viene por su pueblo, que el Señor viene por nosotros. Tenemos una esperanza, no estamos a la deriva, no estamos a la y se va, no estamos a la ver qué pasa. Hay una esperanza en nosotros y necesitamos, en base a esa esperanza, purificar nuestros corazones. ¿Quieres saber de qué tamaño es tu fe? Yo te pregunto, ¿de qué tamaño es tu santidad? ¿De qué tamaño es el compromiso que tienes con Dios? ¿De qué tamaño es esa necesidad que arde en tu corazón por su presencia? ¿De qué tamaño es ese deseo que arde en tu corazón cada mañana de doblar tus rodillas cuando te levantas y decirle, Señor, aquí vengo, aquí estoy, necesito de tu gracia para llegar al final del día sin ofenderte, sin pecar contra ti, sin renegar de mi fe, sin aceptar doctrinas ajenas, sin doblarme ante los dioses ajenos? ¿De qué tamaño es nuestra fe? Hoy necesitamos, amado hermano, perfeccionarnos en el temor a Dios. Y ese temor a Dios se va a morir si no hay fe. Si no hay en nosotros ese deseo, ese anhelo, ese ardor por la presencia de Dios, sabiendo y creyendo que Él se dio por nosotros. Que Él se dio por nosotros. Voy a hablar un poquito más de la fe, un poquito más adelante, pero les comentaba que necesito irme ahora sí necesito irme rápido, me están esperando afuera. Pero es importante que entendamos, hermano, que queremos ser tenidos por dignos en aquel día. Ruégale a Dios que tu fe no mengue. Pídele a Dios que tu fe crezca. Van a venir pruebas, van a venir dificultades, pero vamos a ver la gloria de Dios. Me acuerdo de un caso en el que había un hombre muerto en una cueva, tapado con una piedra. Sus hermanas lloraban por la muerte de su hermano. La gente alrededor de ellas trataba de consolarlas, pero usted sabe que cuando sucede una tragedia de ese tamaño, no hay palabras que consuelen, no hay palabras que alienten, no hay palabras que lleguen al corazón y verdaderamente traigan una sanidad al corazón. Toda la gente se condolía con ellas, toda la gente decía, pues lo siento mucho, mi más sentido pésame, estoy con ustedes, les acompaño en su dolor, etc. Pero hubo uno, hermanos, que lloró. Y no lloró por la muerte de Lázaro. Lloró porque la gente que estaba ahí estaba en necesidad. La gente que estaba allí estaba en una incredulidad y en una dureza de corazón. Algunos dijeron, no podía que sanó al ciego, que levantó al paralítico, no podía haber sanado a Lázaro para que no muriera. Y es entonces que Jesús llora. Repito, no por la muerte de Lázaro, no por el llanto de Marta y María, sino por el corazón endurecido de los que estaban ahí. Jesús le dice a Marta, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees. Hermanos amados,
Yo creo que muchos de nosotros estamos atravesando por situaciones complicadas, por situaciones difíciles. Un servidor ha pasado por situaciones difíciles, pero Dios ha estado ahí. Dios ha estado ahí, hermanos. ¿Y sabe qué? Hubo una generación en el instituto bíblico en el que yo estudié que se graduó bajo un lema o bajo un título, un nombre. Jehová Shammah. Y significa Jehová estará ahí. Estará ahí. Y Él ha estado ahí. En los tiempos de angustia, en los tiempos de necesidad, en los tiempos de crisis. Él ha estado ahí. Y quiero decirle que vendrán más tiempos de crisis y vendrán más tiempos de angustia y vendrán más tiempos difíciles. Pero que nuestra fe en nuestro Señor no se apague porque Él estará ahí. Venga lo que venga, hermano. Y pase lo que pase. No dejemos que la duda llegue a nuestro corazón. No dejemos que la duda nos atrape. No dejemos que la duda nos llene la cabeza. Porque ciertamente Dios está. Y todo está en el control de Dios. A veces nosotros podemos no conocer los detalles. A veces nosotros podemos entender y sabemos que hay un plan y no sabemos los detalles del plan, pero sabemos que hay un plan. Sabemos que Dios tiene todas las cosas bajo su control. Sabemos que Dios está con nosotros. Sabemos que Dios no nos ha dejado. Sabemos que Dios está ahí, que ese conocimiento, que ese entendimiento que tenemos no se nos apague, no se nos acabe, porque vendrán situaciones complicadas a nuestra vida. Téngalo por seguro. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Así que nuestra fe, amado hermano, tiene que crecer, nuestra fe tiene que fortalecerse en el Señor, nuestra fe tiene que seguir sosteniéndonos en Él, porque, amado hermano, no hay otra manera. Necesitamos ser tenidos por dignos, y para poder agradar a Dios y ser tenidos por dignos es necesario que tengamos fe, que no se nos apague la fe, que no se nos acabe, hermano. En segundo lugar, versículo 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Hermanos amados, ciertamente todos tenemos que pasar por pruebas. Todos. Me llama la atención David, un hombre que usted conoce la historia. Había sido ungido como rey de Israel, cuando todavía había un rey. Él era el yerno del rey. Así que no había un mayor problema, realmente, puesto que el trono quedaría en manos de un familiar del rey. Probablemente no de uno de sus hijos, pero sí de un familiar, puesto que sería el esposo de su hija. Sin embargo, el rey se llena de celos. Se llena de temor y empieza a perseguir a David. David tuvo varias oportunidades para matar al rey. Pero ¿sabe qué lo detuvo, hermanos? Su fe en Dios. El temor que él tenía de Dios. Y eso, amado hermano, ayudó a David no solamente a ser tenido por digno, sino que Dios mismo declaró de él: he hallado en David a un hombre conforme a mi corazón. David sufrió, hermanos, el desierto, la soledad, la persecución. Tan desesperado estaba que lo hemos comentado en otras ocasiones. Él fue y se refugió en Siclag, la ciudad de Goliat. Él había dado muerte a Goliat. Él había vencido a los filisteos en aquella épica batalla. Pero en su desesperación, David va y se refugia en Siclag. Usted conoce la historia de David y sabemos que de pronto se levanta una guerra contra el pueblo de Israel.
Y David va con sus hombres a pelear a favor de los reyes, a favor de los reyes filisteos. Porque él estaba huyendo de David, de Saúl. Pero cuando llega al campo de batalla, los reyes filisteos se ponen de acuerdo y le dicen al rey donde estaba refugiado David, le dicen, mándalo, despídelo a su casa, que no vaya al campo de batalla, porque qué mejor manera tiene David de reconciliarse con Saúl que volviéndoselos en nuestra contra, atacándonos por la espalda. Total, lo mandan a Siclag. Se va con sus hombres a Siclag. Y cuando llegan a Siclag, encuentran la ciudad quemada. Las mujeres y los niños habían sido secuestrados por aquellos vándalos que habían vandalizado la ciudad. David y sus hombres estaban en amargura de espíritu, dice la palabra de Dios. Estaban angustiados, no sabían qué había pasado con sus mujeres, no sabían qué había pasado con sus hijos, no sabían si los encontrarían vivos o no. Pero después de consultar a Dios, David va tras ellos y rescata a aquellos prisioneros. Pero hay un detalle. Mientras aquellos revisaban la ciudad, mientras aquellos hombres adoloridos, angustiados, atribulados, buscaban a sus familias y no las hallaban, mientras decidían si iban tras ellos o no, la Biblia dice que los hombres de David hablaban de apedrearlo. Querían matarlo a pedradas. Yo no sé si ellos lo hacían responsable por haberlos llevado fuera de la ciudad. Yo no sé si ellos lo hacían responsable por haber ido a pelear en contra del pueblo de Dios, pueblo de Israel. Yo no sé cuál era la razón por la que aquellos hombres en amargura de espíritu querían apedrear a su líder, a David. Lo que sí sé, amado hermano, es lo que dice la palabra. Dice que David se fortaleció en Dios. Que David le pidió dirección a Dios. Y que David siguió la dirección de Dios para salir de ese problema, para vencer aquella tribulación, para vencer aquella angustia, para vencer aquella situación complicada, aquella situación difícil. David se fortaleció en Dios. Hoy, amado hermano, nosotros tenemos que aprender de David. Tenemos que aprender, hermanos, que se puede atravesar la tribulación, que se puede atravesar la necesidad, que se puede atravesar la crisis confiando en el Señor, fortaleciéndonos en el Señor. No, hermano, no mire atrás. Hermano amado, cuando llega la tempestad a nuestras vidas, todavía podemos despertar al que va dormido en el cabezal. Cuando la tempestad llega a nuestras vidas, todavía podemos decir, Señor, sálvanos, que perecemos. Cuando la palabra, amado hermano, llega a nuestra vida y hemos entendido la verdad de que Dios siempre va con nosotros, podremos decirle, Señor, aquí estamos, aquí venimos delante de tu presencia, aquí estamos, Señor, necesitados en angustia de espíritu, quebrantados de corazón, humillados delante de ti. Aquí venimos, Señor, necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu misericordia, necesitamos que tú te glorifiques. Y le digo una cosa, amado hermano, el Señor nos hará pasar por el fuego, pero no nos quemará. El Señor nos ayudará a cruzar por el río, nos ayudará a cruzar por las aguas, pero no nos anegarán porque el Señor va con nosotros. Hoy necesitamos aprender, amado hermano, que no importa la tribulación, que no importa la crisis, que no importa lo que venga, el Señor va con nosotros y por eso podremos atravesarlo. Amado hermano, la palabra del Señor nos dice que un día iba el Señor caminando por las aguas y había una tempestad tremenda que levantaba olas sobre una pequeña barca donde 12 hombres iban navegando. Y aquella barca parecía que se iba a hundir por las olas. Y de repente, hermanos amados, en su temor, uno de ellos exclama y dice, ¡un fantasma! ¡Ahí viene un fantasma! Probablemente pensaban que era la muerte que venía por ellos. Pero Jesús les dijo, no teman, soy yo. No teman. Y por ahí hubo un valiente. Usted conoce la historia. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Pedro caminó sobre esa tempestad. Pedro caminó sobre esa tormenta.
Y usted y yo podremos caminar por cualquier tormenta que venga. Siempre y cuando, amado hermano, podamos clamar a Dios y decirle: si eres tú, Señor, llévame. Si eres tú, llámame. Si eres tú, ve conmigo. Si eres tú, sosténme. Pedro comenzó a hundirse cuando quitó sus ojos de Jesús. No los quite usted. Pedro estando hundido, Pedro estando quizá ya para ahogarse, él clama y dice: Señor, sálvame que perezco. Y la palabra de Dios dice que Jesús extendió su mano y lo sacó a flote. Jesús estaba a su lado. Jesús estaba ahí. Solamente, amado hermano, en el momento en el que Pedro clama: Señor, sálvame que perezco, en ese momento el Señor Jesucristo lo saca a flote. ¿Qué impide que tú clames a Dios en esta tarde? ¿Qué impide que tú vengas a su presencia y le digas: Señor, sálvame? Señor, ayúdame. Señor, socórreme. Hoy necesitamos aprender. No estamos exentos, hermanos. No estamos exentos de pasar por una tribulación. No estamos exentos de pasar por una crisis. No estamos exentos. Repito, en el mundo tendréis aflicciones. Pero confiad, dijo Jesús, yo he vencido el mundo. Así que no estamos exentos. Jesús, amado hermano, jamás nos prometió una vida libre de aflicciones en esta tierra. Sí, la palabra de Dios dice que allá no habrá más llanto, no habrá más tristeza. El Señor enjugará la lágrima de todos y cada uno de nosotros. Nuestras tristezas, nuestras angustias quedarán en el pasado. Dice la palabra del Señor: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Seremos como los que sueñan. ¿Ha tenido usted alguna pesadilla alguna vez? Yo sé de alguien que sí. Tenía una niña pequeña. Esa niña se fue a quedar a dormir en la casa de su abuela. Y una noche, esa noche, este hombre tuvo un sueño. Él soñaba que caminaba con su niña de la mano y alguien se la arrebataba. Y estando en cama con su esposa, él empezó a llorar y a gritar por su niña. La llamaba por su nombre. Y su esposa le decía: está con tu mamá, se fue a dormir a la casa de tu mamá. Pero aquel hombre no reaccionaba. Era tanto su dolor, era tanta su angustia que no reaccionaba y seguía gritando el nombre de aquella niña. Hasta que por fin entendió que todo había sido un sueño, que todo estaba en paz, que todo estaba en calma, que él estaba en casa y su niña estaba siendo cuidada por su madre, por su abuela, quiero decir. Hay malos sueños que tenemos, pero cuando llegamos a despertar y nos damos cuenta que todo era un sueño y que todo quedó atrás y que hemos despertado al fin y hay paz en nuestro corazón, dice el salmista: seremos como los que sueñan. Que hemos tenido un mal sueño, un pésimo sueño, pero que por fin hemos despertado. Y por gracia de Dios estaremos en su presencia. ¿Qué tengo que hacer para ser tenido por digno? Soportar en la tribulación, soportar en la prueba, soportar en ese tiempo de angustia, que mi fe se fortalezca en Dios y yo pueda soportar y pueda seguir adelante. Aunque los demás no lo entiendan, aunque los demás me critiquen, aunque los demás me digan: ¿cómo puedes estar tan tranquilo sabiendo que tus hijos están enfermos? O que tu esposa está enferma, o que perdiste el trabajo, o que no tienes ni qué comer en la despensa. ¿Cómo puedes estar en paz? Aunque los demás no lo entiendan, nuestra fe tiene que estar cimentada sobre la roca para que podamos soportar la tribulación, la angustia, la dificultad, lo que venga. Porque solo así podremos ser tenidos por dignos. El que persevere hasta el fin, dijo Jesús, ese será salvo. Mi pregunta es:
No somos salvos ya. No fuimos ya lavados, no fuimos ya rescatados, no fuimos ya salvos por la gracia de Jesús. Porque dice que el que persevere hasta el fin. Espero estarme haciendo entender, hermanos. Necesitamos perseverar aún en medio de la angustia, aún en medio de la crisis, aún en medio de lo que venga. Tenemos que perseverar y llegar al final, porque al final nos espera nuestro Salvador. Finalmente, hermanos, una tercera cosa que les quiero compartir. Dice la palabra del Señor, versículo 3. Debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Dice, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. ¿Qué necesitamos para ser tenidos por dignos? Necesitamos amarnos, hermano. Amarnos. Mostrarnos unos a otros ese amor de Dios que está en nuestro corazón. Amar a nuestros hermanos. Yo le pregunto, ¿ora usted por su vecino que no lo deja dormir por las noches? Que Dios lo salve, que Dios tenga misericordia. No que se lo lleve a otra colonia, no que le caiga un rayo. Señor, ilumínalo o elimínalo. No. Eso dijeron dos de los apóstoles y Jesús le dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Usted ora por su hermano, usted ora por su familiar que le saca la lengua cada vez que lo ve llegar, usted ora por sus hermanos de la iglesia, esos que a veces caen mal. Bueno, que a usted le cae mal, ¿verdad? Porque a mí en lo particular no. Pero usted ora por su pastor, por ejemplo, que lo regaña, que lo exhorta, que le predica y no sale a veces del pan con lo mismo. Ora por él. ¿Usted está pidiendo que Dios bendiga a sus vecinos, a su iglesia, a su familia? ¿O se preocupa solo por usted? O es más, peor tantito, ni siquiera ora. Necesitamos mostrarnos ese amor, hermanos. Y déjeme decirle que muchas veces, hermano, queremos mostrar el amor a través de un burrito, a través de una chamarra, a través de una cobija. Gloria a Dios por eso. Pero la mayor muestra de amor, escuche lo que le voy a decir, la mayor muestra de amor de un cristiano a una persona es predicarle el evangelio en toda verdad. Porque si usted quiere ganar un alma solamente diciéndole del amor de Dios y solamente diciéndole de la fidelidad de Dios y solamente hablándole de que Dios es un Dios perdonador, amoroso, pero no lo confronta con su realidad. Si usted tiene un compañero de trabajo que es como luego dicen por ahí, ¿verdad? Canela pura, pero usted nunca le habla del evangelio, ¿cómo mostramos el amor? ¿Cómo lo mostramos? Usted y yo sabemos lo que hay del otro lado. Al cerrar nuestros ojos en esta vida y ser arrebatados a la eternidad, usted y yo sabemos lo que viene después. Aquí la cosa es, ¿qué estamos haciendo para evitarle a esa gente ese destino? Carlos Spurgeon, un gran predicador del siglo antepasado, él decía, si de todas maneras se van a ir al infierno, que no se vayan sin que antes hayamos estado abrazados a sus rodillas, suplicándoles que no se vayan. Yo no sé si ustedes entienden la frase, pero para estar abrazado de la rodilla de alguien, es necesario estar hincados en nosotros. No se trata de que nos hinquemos delante de un ser humano a pedirle. Se trata, hermanos amados, de que seamos insistentes y que con amor corrijamos al pecador y que con amor llamemos la atención del que ha caído y que con amor restauremos al que ha pecado. Que con amor, hermanos, podamos guiar al pecador al arrepentimiento. Que con amor podamos ayudarnos unos a otros. A veces hay necesidades en la iglesia
Y a veces cerramos el corazón para no ayudar. Pero siempre que está la posibilidad, hermano, yo sé que no siempre se puede. Pero cuando se puede, cuando podemos orar por alguien, cuando podemos llevarle una palabra de aliento, cuando podemos predicarle el evangelio y guardamos silencio, ¿cómo mora el amor de Dios en nosotros? Es una pregunta que quiero dejar ahí en su corazón. Yo creo, y lo creo porque es mi deseo. Creo que todos queremos estar en la presencia de nuestro Padre en aquel día. Creo que todos deseamos con todo el corazón que el Señor abra las puertas y nos diga: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. O habrá alguien de los que nos están escuchando que diga: no, yo no quiero eso. Yo prefiero que me digan: al fuego eterno, malditos. ¿Habrá alguien que diga eso? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, nunca los conocí. Al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. En lo particular, hermanos, yo deseo la primera opción. Yo quiero ser tenido por digno. Yo quiero predicar la verdad y vivir en la verdad por amor a mi Señor y por amor a todos aquellos por los que Jesús murió. Y es mi deseo y es mi anhelo que todos aquellos que puedan estar escuchando esta palabra puedan entender que necesitamos, realmente necesitamos ser tenidos por dignos. Porque nadie lo es. Nadie lo es. Yo le pregunto, ser digno, para que me entienda, ser digno significa merecer, haber ganado algo. Una persona que participa en un concurso, en un torneo de fútbol y ganan, es digno de recibir un trofeo, es digno de recibir una recompensa porque ganó. Un corredor en un estadio que llega en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, es digno de recibir un reconocimiento porque hizo el esfuerzo para llegar allá. ¿Me explico? Una persona que se levanta a las 3 de la mañana, 4 de la mañana para ir a trabajar a una maquila, llega el día de pago, es digno de que se le pague puesto que trabajó. Es merecedor de su sueldo. Ni usted ni yo éramos, somos o seremos dignos de la salvación. Pero podemos ser tenidos por dignos. Quiere decir que podemos llegar al punto en el que Dios nos vea como si fuéramos dignos. Eso es lo que la palabra dice. Que seamos tenidos por dignos. Yo lo invito, hermano, para que pensemos un momento y le digamos: Señor, yo quiero ser tenido por digno. Enséñame a amar a mis hermanos. Enséñame a atravesar las tormentas confiando en ti. Ayúdame para que mi fe se fortalezca y yo pueda llegar a ese lugar, a tu presencia. ¿Quiero orar conmigo en esta tarde? Eterno Dios y buen Padre, he predicado tu palabra, Señor. Le he dicho a mis hermanos lo que yo creo tú pusiste en mi corazón, Señor, para que yo lo compartiera con ellos esta tarde. Te doy gracias por cada uno de los que han escuchado, Señor. Y te doy gracias por aquellos que escucharán más adelante en YouTube o a través de esta misma transmisión, Señor. Pero te pido que tú te glorifiques en nuestro corazón, Dios. Y nos ayudes a ser tenidos por dignos. Nos ayudes, Señor, a buscar tu presencia, a buscar tu gracia, a buscar, Señor, el estar delante de ti. En el nombre de Jesús. Yo te ruego por tu iglesia, por Peniel y por todos aquellos, Señor, que pudieran estar escuchando esta transmisión, este video, Señor. Yo te suplico que te glorifiques en sus vidas y que nos ayudes a llegar, Dios, porque es nuestro deseo, es nuestro más grande anhelo poder llegar a tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén, Dios.
Mis hermanos, pues que Dios me los bendiga. Espero que esta palabra sea de bendición para ustedes. Tuvimos que hacer esto un poquito más cortito por razones ajenas a mi voluntad. Pero espero que esta palabra sea de edificación para sus vidas, mis hermanos. Nos vemos con el favor de Dios el viernes en la oración a las 6 de la tarde en el templo. Oren por nosotros, hermanos. Andamos acá en Guadalupe y Calvo. Andamos trabajando con cuestiones del Instituto Bíblico. Por ahí les voy a pasar algunas fotos a los que están en el grupo de WhatsApp para que sepan lo que andamos haciendo por acá. Les doy gracias, hermanos, infinitas gracias por su respaldo, por su apoyo en oración. Y les pedimos que nos lleven en sus oraciones, hermanos. Salimos el día de mañana a las 6 de la mañana para Chihuahua y esperamos que el Señor nos guíe en el camino, porque sí está bastante feo el camino. Entonces, hay unos paisajes hermosos, espero poderles mostrar fotos, pero la verdad que sí está el camino muy hoyudo. Entonces esperamos en el Señor, hermanos, que el Señor nos lleve con bien. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Nos vemos el viernes a las 6 de la tarde. Hermanos varones, no se les olvide este sábado, hermanos, para ir a poner el aire con el favor de Dios. Ya tenemos el codo, ya tenemos el cuello de lona, ya nada más es ir a subirlo. Con el favor de Dios, si no el viernes, el sábado vamos a comprar la tubería que se necesita ya para instalar. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Dios los guarde.